Realizamos ahora las verificaciones de un alternador montado directamente en el motor, utilizando para ello una maqueta didáctica de un motor diésel 2.0 HDI de Peugeot. Comprobamos primeramente si el testigo de batería se apaga a partir de arrancar la maqueta. Comprobamos la tensión de carga del alternador. Para ello colocaremos nuestro polímetro poniendo positivo al B positivo del alternador y negativo en una masa. Comprobamos ahora la tensión de carga del alternador entre B positivo y masa y por otro lado comprobamos el buen funcionamiento del regulador, comprobando que al acelerar el vehículo la tensión de carga se mantiene constante. Tensión de 14,4. Comprobamos ahora la intensidad de carga del alternador hacia la batería. Para ello pondremos una pinza amperimétrica colocada en el cable de B positivo. Ahora le daremos al arranque del vehículo. Arrancamos el vehículo y vemos la intensidad con la que carga el alternador. Comprobamos ahora la corriente de excitación del alternador. Para ello volveremos a utilizar la pinza amperimétrica, también podríamos hacerlo con el polímetro en modo amperimétrico y lo meteremos en la excitación del alternador. Ahora arrancaremos el vehículo para poder ver el valor de la corriente de excitación. De la tensión de rizado de un alternador. Con esta verificación vamos a ver la ondulación que saca la señal que carga la batería. Recordar que la señal que saca un alternador no es completamente continua, sino que es una señal mixta con una componente de corriente continua y una pequeña ondulación en alterna. Este valor de ondulación no puede ser superior a 0,5 voltios. En caso de que fuera superior, tendríamos algún problema dentro del puente de diodos. Para hacer la verificación pasaremos el polímetro a corriente alterna en la escala de 2 voltios, ya que decimos que debe ser inferior a 0,5 voltios. Arrancaremos y veremos el valor de tensión que genera.
el valor de tensión es aproximadamente 0,15-0,16 voltios, con lo que está dentro de los valores de tolerancia del fabricante. Realizamos ahora la comprobación de corriente de fuga. Para realizar esta comprobación tendremos que intercalar en el circuito un polímetro en modo amperímetro. Para ello lo primero será quitar el borne B positivo para intercalar entre el borne B positivo y el cable de B positivo un polímetro en modo amperímetro. Vamos ahora nuestro polímetro en modo amperímetro, la escala de miliamperios, en corriente continua, en una escala de 20 o 2 miliamperios, y medimos la intensidad de corriente de fuga. Ponemos en serie al circuito. Y como vemos, en este caso, nuestra corriente de fuga, la voy a bajar a la escala de 2, es de 0 miliamperios. Comprobamos ahora la señal de rizado del alternador a través de la FSA que nos proporciona nuestro equipo KTS de trabajo. Entramos al programa FSA. Y una vez dentro, simplemente nos vamos a basar en las pruebas del alternador. Para ello tendremos que poner por un lado la pinza tacométrica, que la pondremos en los inyectores para saber el número de revoluciones. Pondremos las pinzas de tensión de batería, pondremos la pinza amperimétrica de 1000 amperios en el canal 2 para comprobar la intensidad de carga del alternador, y por último encontraremos el valor de ondulación. Vamos a ir paso a paso. Empezamos por el número de revoluciones. Para ello necesitaremos esta pinza de aquí. Tensión de batería, para ello vamos a utilizar las pinzas que nos proporciona el KTS y las pondremos en positivo y negativo de la batería. Una vez tenemos la tensión, ya que tiene batería, vamos a introducir lo que sería la pinza perimétrica, la de 1000 amperios. La introduciríamos en B positivo. Una vez introducidas todas las pinzas, como vemos, no tenemos revoluciones hasta que no arranque, tenemos la tensión de batería, de momento 0 amperios ya que está el vehículo parado, y una ondulación que nos saldrá el valor referente. Recordad que el valor de ondulación nunca podrá ser superior al 5%. Vamos a arrancar la máquina. La ondulación se queda aproximadamente a 1%, es decir, 0,1 voltios. Tenemos la tensión de carga a 14 y la intensidad de carga a 75 amperios. Ahí podemos observar las revoluciones, que serían 780 revoluciones por minuto, sacadas del negativo del inyector, en este caso al ser un motor diésel. Tenemos la tensión de batería, que es 14 voltios, la intensidad de carga del alternador, aproximadamente entre 68 y 70 amperios, y el porcentaje de ondulación,
que siempre queda inferior al 1%. Recordar que el valor máximo sería hasta el 5%. Abajo vemos un poco lo que sería la señal ondulada del alternador. Esa sería la señal que encontraríamos de rizado, como hemos dicho antes, con una intensidad, ahora que hemos congelado la imagen, de 67 amperios, una tensión en batería de 13,9 a 750 RPM y con un valor de ondulación de algo más del 1%. Realizamos ahora el diagnóstico del alternador utilizando la máquina de comprobación de baterías. Para ello nos introduciremos en el menú de diagnóstico a un vehículo, diremos que lo que queremos comprobar es un alternador, le daremos al Enter y nos dice que tenemos que poner entre 2500 y 3000 vueltas al motor, el aire acondicionado apagado y mantener durante 10 segundos esa operación. Arrancamos el vehículo. Nos dice que está bien. La siguiente prueba nos dice que con el aire acondicionado apagado y las luces largas encendidas, mantener entre 1500 y 2000 vueltas durante 10 segundos. Encendemos las luces y ponemos a 2000 revoluciones el motor. Nos dice que la prueba es correcta. Por último, vamos a hacer un diagnóstico de los puentes de diodos y la tensión de rizado. Nos dice que con las luces encendidas y a régimen de ralentí. Nos habla de que hay una tensión de rizado de 0,01 voltios, con lo que el puente de diodos se encuentra en correcto estado.